tan amables. Sí, Jesús, sí se ve. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias. Pues nuevamente un gran placer saludarles. Hemos escuchado ya al profesor David con la presentación de la Odisea de Numeratrón. Y bueno, ahora yo me permito también presentar un trabajo que he estado escribiendo en prácticamente el último año, que he llamado El Anillo de Polinomios, ¿no? Este anillo de polinomios que prácticamente cuando escuchamos el término polinomio, muy seguramente recordamos estas experiencias que hemos vivido en la educación media superior, en la educación secundaria. Muy probablemente es en la secundaria cuando por primera vez escuchamos el término de polinomio y que en algunos casos genera para nosotros un gran gusto, un placer el poder hablar de este término, pero en otros casos nos genera también pues una preocupación. Y es que en muchas ocasiones estos primeros pasos que damos en el álgebra, en el estudio del álgebra, en la educación secundaria y posteriormente en la educación media superior, nos generan algunas dificultades a nosotros como estudiantes. Con esta motivación, justamente con este interés, es que nosotros comenzamos a presentar este trabajo que hemos llamado El Anillo de Polinomios. El Anillo de Polinomios, que es un texto que estará disponible, debo decirlo, apenas el próximo mes en Google Play Books, que es una publicación que hacemos a través del Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas y que como tema principal lo que busca es abordar algunos de los principios del álgebra y de la teoría de ecuaciones en la que nosotros abordamos en los primeros años de secundaria y posteriormente en el nivel de preparatoria. ¿Cuáles son algunos de los contenidos que tratamos en este texto, en este cuadernillo? Pues esencialmente hablamos, desde luego, de polinomios, pero vamos poco a poco introduciéndonos en este campo de estudio. Desde un primer capítulo donde hablamos de esas primeras expresiones algebraicas, estas primeras ideas sobre el concepto de ecuación, hasta un capítulo donde posteriormente tratamos sobre polinomios, sobre funciones, sobre ecuaciones polinomiales, para que en el tercer capítulo hablemos ya sobre una historia breve de la teoría de ecuaciones y desde luego de los principios del álgebra. El capítulo 4 ya es un capítulo un poco más profundo, porque ahí en cierta medida nos fundamentamos en algunas ideas que tienen que ver ya con el álgebra abstracta, con las estructuras algebraicas, donde ahí hablamos justamente de la noción de anillo. Esa noción de anillo que está ligada directamente a la estructura que forma el conjunto de los polinomios con respecto a un campo dado. Estos son algunos de los contenidos que aborda justamente este texto, desde contenidos elementales que nos pueden dar alguna guía en los primeros años de educación secundaria, hasta contenidos con una mayor profundidad a lo convencional, como es el capítulo 4, donde hablamos del anillo de polinomios. ¿Y cómo es que surge este material? ¿Cómo es justamente que nos motivamos en escribir sobre polinomios? Pues en gran medida porque sabemos que una de las competencias que buscamos desarrollar en la educación secundaria, en la educación preparatoria, es que el alumno pueda resolver problemas y particularmente pueda resolver problemas que involucran conceptos ligados a lo que es un polinomio. Conceptos que tienen que ver con grados, con funciones polinomiales, conceptos que tienen que ver con sistemas de ecuaciones, conceptos que tienen que ver con ecuaciones de un grado o de segundo grado o inclusive de tercer grado. Y mucho de ello lo aprendimos cuando tuvimos la oportunidad de leer a autores como George Polya, quien propuso justamente la teoría de resolución de problemas matemáticos. Esta teoría que aparece en un extraordinario libro que escribe Polya, más o menos por el año de 1945, que es cómo plantear y resolver problemas matemáticos y que nos da una serie de procesos, nos da una serie de heurísticas que podemos utilizar en el campo de las matemáticas para resolver problemas matemáticos. Es muy importante mencionar que esta idea de Polya, que ciertamente de inicio
está ligada a la resolución de problemas matemáticos se puede generalizar, porque Polya creo que no solamente nos habla de cómo resolver problemas matemáticos en específico, sino cómo podemos enfrentarnos a la resolución de problemas en la vida cotidiana. Ahora, además de este gran trabajo de George Polya, creo que podemos sumar teorías e investigaciones más recientes en el campo de la enseñanza de las matemáticas, como las teorías provenientes de las obras de Raymond Duval, que nos habla justamente de esas representaciones semióticas de los conceptos matemáticos, o lo que comúnmente a veces llamamos las representaciones conceptuales en matemáticas. Es decir, que cuando nosotros lo que buscamos es lograr que nuestros alumnos puedan desarrollar aprendizajes genuinos, aprendizajes profundos, aprendizajes significativos, pues es importante considerar las diferentes maneras de representar los conceptos matemáticos. Y mucho lo aprendemos del profesor Duval, porque es el profesor Duval quien nos motiva a que a ese concepto de función, a ese concepto de ecuación, a ese concepto de polinomio, pues busquemos diferentes representaciones conceptuales para que el alumno finalmente pueda comprender de mejor manera y a mayor profundidad este concepto. Ahora, esto que hemos hablado sobre las representaciones conceptuales, sobre la resolución de problemas, pues también requiere un poco del propio quehacer docente. Y cuando nos referimos a ese quehacer docente, pues en gran medida estamos hablando un poco de las ideas de nuestro profesor, el profesor Guy Brousseau. Guy Brousseau, quien a través de la teoría de situaciones didácticas plantea justamente diferentes situaciones, diferentes acciones que nosotros podemos emprender en el salón de clases para crear situaciones para facilitar el aprendizaje de las matemáticas. Es así que considerando estos aspectos, por una parte las representaciones conceptuales, por otra parte las situaciones didácticas y por otra parte más la resolución de problemas, surge este pequeño cuadernillo que lo que busca es crear justamente el interés por parte de los estudiantes en el nivel secundaria, en el nivel preparatoria o de los profesores en la enseñanza de los polinomios. Y una motivación muy especial para su servidor pues es desde luego la motivación, lo que representa y ha representado el profesor Humberto Cárdenas Tríos, quien fue uno de los primeros matemáticos que publicó artículos de investigación en México allá por los años 50 y 60 y que posteriormente ya en los años 70 y 80 en colaboración con otros colegas empezó a escribir muchos cuadernillos de difusión sobre temas de matemáticas. Y justamente ese es el espíritu que tiene este cuadernillo, que es poder llegar no solamente a aquellos alumnos que están cursando de manera formal una materia que está ligada a el desarrollo de funciones polinomiales, sino también a aquellos que por un interés particular puedan también hacerlo. Entonces, como sabemos, ese es uno de los objetivos justamente que tiene el pensamiento matemático, el poder resolver problemas donde se involucran a veces cantidades desconocidas, a veces otras cantidades conocidas, y entonces esa relación de igualdad, esa relación de proporcionalidad es lo que nosotros habitualmente llamamos ecuación. Y particularmente a esas cantidades desconocidas les llamamos incógnitas. Entonces, de esta manera podemos en cierta medida poder establecer una condición, una relación entre aquello que conocemos y aquello que desconocemos y cómo aquello que desconocemos podemos escribirlo en cierta medida en términos de lo que ya conocemos. ¿Qué tratamos en este texto? Lo digo de manera breve porque nuestros tiempos, de acuerdo a la planificación de las actividades de esta sesión, ya casi han concluido. En unos minutos vamos a tener la oportunidad de escuchar a la profesora Mónica Quesada. Entonces, solamente comento brevemente. Hablamos un poco de cómo se desarrolla el álgebra en Babilonia. También hablamos de cómo se desarrolla el álgebra en el Islam, para también tratar, inclusive, esta parte histórica, sobre cómo desarrollamos el álgebra también en Italia, ¿sí?
cómo el álgebra se va desarrollando en Italia y cuáles eran los problemas que históricamente tenían interés para los matemáticos. Pero también hablamos de esta parte muy especial donde hacemos énfasis, que es el anillo de polinomios. Esta manera en la cual nosotros podemos definir los polinomios como estas expresiones algebraicas, donde estos AIs pueden ser números enteros, racionales, irracionales, reales o complejos. Así les llamamos justamente los coeficientes del polinomio, y como X la escribimos como una indeterminada, y a estos términos, a 0, a 1x, a 2x cuadrada, a nxn, le llamamos los términos del polinomio. Pues bueno, lo primero que podemos decir en este sentido es que a estas expresiones les podemos asociar el término de una función polinomial, ¿sí? De una función polinomial, y esta función polinomial va a tener un grado, y además esta función polinomial va a tener raíces. Pues bueno, si nosotros estudiáramos todo el conjunto de estos polinomios con coeficientes, por ejemplo, en el caso de los números reales, es decir, el conjunto P de X, donde las f de X las podemos escribir justamente como estas expresiones polinomiales, y sus coeficientes son elementos del campo de los números reales, pues lo que tendríamos sería cosas muy interesantes. La primera es que con las operaciones de suma, este conjunto de polinomios, con sus propiedades de cerradura, de conmutatividad, de asociatividad, de existencia del elemento neutro, de existencia del inverso aditivo para cada uno de los polinomios, de existencia del inverso aditivo para cada polinomio, pues resulta entonces que el conjunto de polinomios con la operación de suma es un grupo conmutativo. Este es un resultado hermoso que aparece y que se demuestra en este documento, en este cuadernillo. Y por otro lado, podríamos hablar también del producto y decir que el producto de polinomios es cerrado, es conmutativo, es asociativo, existe un elemento neutro para el producto, el conjunto de polinomios cumple que el producto distribuye a la suma, y una parte muy interesante es que no siempre se cumple que todo polinomio tiene un inverso multiplicativo. ¿Por qué? Porque un polinomio es una expresión algebraica donde cada término tiene un coeficiente sobre el campo y una indeterminada que está elevada a la potencia positiva. Esto lo que nos permite decir es que, pues por un lado, el conjunto de polinomios no es un campo, pero sí el conjunto de polinomios con las operaciones de suma y las operaciones de producto adquiere una estructura muy especial en el campo de las matemáticas, que es la estructura de anillo conmutativo. Este es uno de los resultados, y de hecho de ahí viene el nombre de el anillo de polinomios, porque los polinomios en su conjunto pues adquieren justamente esta estructura algebraica. Entonces, pues bueno, este texto se suma ya a algunos materiales que en los últimos años hemos estado escribiendo, como introducción a las teorías del aprendizaje, como introducción a la lógica jurídica y sistemas normativos. El día de mañana, el día de pasado se va a presentar también un material que hemos escrito con otros extraordinarios autores como Raimundo Morado Estrada, como Patricia Pedrosa, Ernesto Rodríguez, Ariel Campirán y su servidor. Y bueno, les invitamos desde luego que a través de la aplicación de Google Play Books puedan acceder a estos materiales. Este texto estará disponible aproximadamente desde el 1 de julio y les invitamos a que puedan revisarlo y sobre todo que puedan utilizarlo para llevar a cabo los procesos de enseñanza, de aprendizaje en su aula, en el salón de clase, sobre todo cuando estamos hablando de la enseñanza del álgebra en la educación secundaria y en la educación preparatoria. Me gustaría entonces, si me permiten con esto, concluir mi participación, ya que hemos justamente rebasado el tiempo oficial por 2 minutos, no sin antes hacer esta invitación a través del Centro de Investigación y Ciencia de las Matemáticas, recordarles que este 16 de junio, ya muy cerca, pues inician 2 actividades académicas. Por una parte, el diplomado en Educación Especial e Inclusión, con una serie de colegas que son especialistas en ese campo, y por otra parte, el diplomado en Habilidades Socioemocionales. De antemano yo les agradezco su atención, y entonces, si la profesora Mónica no tiene inconveniente y me permite tomar unos 4 o 5 minutos más, les pediría si hay alguna pregunta o algún comentario
aprovechar este tiempo justamente para atenderlo. Jesús, yo. Claro que sí, adelante, por favor. Adelante, Alejandra, muy amable. Ya tengo la aplicación, bueno, la acabo de descargar, lo del Google Play Libros, pero ¿cómo busco los de siempre? O los que nos mostrabas ahorita, ¿hay que poner el título en la biblioteca? Sí, habitualmente, Gracias. tengo un problema de conectividad. Un minuto, por favor. Muchas gracias por su paciencia, muy amables, muchas gracias. Me hacía la pregunta justamente sobre la aplicación Google Play Books, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, Jesús, es correcto. Muy bien. En realidad, esta aplicación directamente podemos descargarla en nuestro celular, en nuestra tablet o inclusive en nuestra computadora. Pero además, automáticamente todos los textos que están en Google Play Books, automáticamente están en Google Libros. Entonces, si escribimos en Google Libros el nombre del texto, que va a aparecer después del 1 de junio, es muy importante mencionar, ahí justamente lo van a encontrar. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Haciendo una búsqueda ordinaria, prácticamente en Google Play Books, se va a encontrar. Muy bien, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o algún comentario. Doctor, buenas tardes. Creo que en el chat le Muy están buenas haciendo una tardes. pregunta sobre si se pueden conseguir sus materiales en físico. Bueno, en esta ocasión hemos escrito ya algunos materiales, por ejemplo, para la Secretaría de Educación Pública que han sido publicados en físico, pero particularmente los textos y muy especialmente el anillo de polinomios es solamente una publicación digital. Digamos que hay una tendencia hoy en día en que muchas de las publicaciones existentes son digitales y nosotros hemos seguido un poco esta tendencia de tal manera que en Google Play Books todos los textos son únicamente digitales. No tenemos en este caso una versión impresa. Claro que al descargarse puede también imprimirse, ¿verdad? Y disfrutarse también de manera impresa, pero no en el formato habitual que tenemos de un texto.